Hola pitufos esquizofrénicos, hoy os traigo mi videolog, mi cuarto videolog. Ya no sé ni cuántos llevo, y solo llevo 4, tío, y solo llevo 4. Este videolog es de... se me ha ido un poco, lo siento. Este videolog es del pasado domingo. No, el anterior. O sea, cuando subí el videolog de la fiesta y todo eso, pues el domingo siguiente. Era domingo 7 y mis padres decidieron, pues no vamos a Madrid. No vamos a Madrid a ver la carrera de los camiones. Así, porque sí. Yo tenía una resaca de la hostia. Es que no podía con mi vida. Dormí 3 horitas. 3. Y pues nada más empezar el viaje. Íbamos tan tranquilos. Eran las 8 menos cuarto de la mañana. Yo iba medio dormido en el coche. Y mi padre no llevaba las luces puestas. Sí, es un poco lol. Entonces pues fuimos a una carretera, no sé qué, y de repente pues en ese tramo de carretera no nos dimos cuenta de que no había luces, no había farolas ni nada. Y pues nos hicimos un resto, nos compramos una parcelita y nos quedamos atascados en la arena. Y todos ahí asustados. ¡Oh! Y yo estaba esnucado todavía, me levanté borracho ese día. Y nos quedamos ahí 5 minutos acojonados. Y ya hasta que mi padre dio marcha atrás, dio las luces, le echamos la bronca porque no llevara las luces puestas. No sé por qué mira el libro de dibujo técnico. Pues eso. Y pues empezamos a hacer el viaje hacia Madrid. Paramos, nos tomamos algo así calentito. Vimos acabar la carrera de Fórmula 1, que Alonso no acabó ese día, como dato. Y seguimos yendo hacia Madrid. Ya llegamos al circuito Jarama. Era eso... para entrar media hora, para entrar al parking, para encontrar sitio en el parking otra media hora. Y nada, pues estaba petadísimo. Un jambo nos intentó y consiguió vender 3 entradas a un precio considerable. Y nos quedaba todavía de comprar una entrada, porque somos 4. Y media hora andando hasta las putas taquillas. Llegamos a las taquillas. ¿Y qué? 5 minutos, 10, esperando a que nos den la entrada. Y después de las taquillas, hasta la entrada del circuito a la que teníamos que ir con nuestra entrada, media hora andando. O sea, un putadón de la hostia. Y llegamos ya, pues subimos a la tribuna. Esa tribuna daba mucho miedo. Era el andamio, un puto andamio. Y según fuimos yendo hacia la tribuna, pues veíamos a gente en la Pelús que se había llevado su bombona de butano. A ver, una bombona de... ahí, una bombona de butano. Con una plancha y se estaban haciendo unas chuletillas ahí por la face. Así. Y nos sentamos ya en la grada. Hacía un calor de la hostia. Ahí íbamos todos en manga larga, en pantalones largos. Ya pues nos aguantamos. Empezaron los entrenamientos. Luego el desfile de camiones americanos y Harley Davidson. Después eso pues 2 horas hasta que empezó la primera carrera. 2 horas al sol. Era eso un sufrimiento de la hostia. Decidimos bajarnos a la tribuna debajo, que daba la sombrita. Estuvimos haciendo así, dimos vueltas, vimos tiendas, no sé qué. Y ya pues cuando iba a empezar la carrera nos subimos. O sea, yo me esperaba que la carrera de camiones pues fuese un poco bodrio, un poco mierda, ñordo, como queráis, pero iba a ser aburrido. Pero no fue así. Era la polla, eso es que era un descontrol total. Veías ahí a 40 camiones que alcanzaban 160 km por hora, a toda hostia, llegando a las curvas, derrapando, dándose ahí, las piezas saltando por el aire. ¡Wow! Era eso, la hostia, tío, la hostia. Y se acabó la primera carrera. El único español quedó segundo. Y hasta la siguiente carrera pues había otra hora y media. ¿Y qué hicimos? Yo por lo menos, me comí mi bocata tortilla. Tenía un hambre, me comí mi bocata tortilla a la sombra, me bajé mi botellita de agua para la resaca. Luego estuvimos comiendo ahí oreos, gominolas. Empezó la segunda carrera, más de lo mismo, más accidentes, más derrapes. Y al final de esta carrera pues había como una exhibición de derrapes. Y empezaron a ir los camiones a hacer donuts y a quemar rueda, a hacer burnouts. Es que era un descontrol eso. Y ya pues decidimos irnos. Y lo que nos esperaba, un atasco de 2 horas para salir del puto circuito. 2 horitas torrándome en el puto coche.
me quemé este lado de la cara, porque es donde me daba el sol, este lado de la nariz, esta oreja, me quemé el cuello, me quemé el brazo, solo esto porque es donde me daba el sol. Y ya pues llegamos a casa y era el clásico. ¿Y qué hice yo? Pues quedé para ir a ver el clásico. ¿Qué hice? No miré el clásico. Irme por ahí. Hablando, irme por ahí. Ni acabé de ver el puto clásico, me fui para casa de mala hostia ya. Me duché, me conecté y a dormir, que al día siguiente había que madrugar. Ese fue uno de los fines de semana más... ¿Cómo decirlo? Más agotadores de toda mi vida. No podía con mi alma el lunes. Estaba yo reventado. Ahí. No podía ni moverme. Y eso fue todo. Darle a like si os ha gustado. Que sé que nos va a gustar porque es una puta mierda de historia. Darle a no me gusta, que es lo que vais a hacer la mayoría de vosotros. Favoritos. Hacedlo, por favor. Os lo pido. Hacer un puto favorito. Un puto favorito. Solo os pido un puto favorito. Y suscribiros si no lo estáis. Llevo 3 suscriptores, chicos. Ahí os veo. Y bueno, pues nada más. Vuelve mi tic de la nariz. De rascarme la puta nariz. A cuidarse y nos vemos en mi próximo vídeo o próximo vídeo. Venga, hasta luego.